Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al primer panel de la tarde con un tema, bueno, por demás interesante y del cual voy a hacer una breve introducción, pensando en encontrar alguna temática común a las tres exposiciones que se van a desarrollar. Encontré como algo interesante dar cuenta de la nueva legislación civil y comercial en la materia, una síntesis que, bueno, seguramente será útil para los expositores porque es el derecho que viene, se va a poner en marcha el 1 de enero del año 2016 y bueno, es algo que hay que estudiar. La nueva ley civil, el nuevo Código Civil, básicamente mantiene el mismo sistema de división entre bienes del dominio público y bienes del dominio privado del Estado que tenía el Código de Vélez Sarsfield. En realidad, en eso es una regulación bastante similar, más allá que hay un cambio en el contenido. En el artículo 235 se enumera cuáles son los bienes pertenecientes al dominio público. Hay una enumeración de aguas interiores, los mares, ríos, calles, plazas, documentos oficiales, ruinas, etcétera, siguiendo la misma técnica del Código de Vélez. El artículo 236, también en el mismo sentido, plantea una enumeración de cuáles son los bienes privados del Estado. Las novedades, bueno, el artículo 237 especifica cuáles son los caracteres y las diferentes formas de uso de esos bienes y reconoce la inajenabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad de estos bienes y en cuanto al uso y el goce que debe respetarse todo el sistema jurídico, el ordenamiento, empezando por la Constitución, derechos internacionales, etc. El artículo 240 establece límites en el ejercicio de estos derechos y el artículo finalmente 243 regula la forma en que deben protegerse aquellos bienes afectados a la prestación de un servicio público. Esto es novedoso y bien interesante. Son las leyes que van a estar vigentes y es el derecho que viene, hay que estudiarlo, hay que desarrollarlo, va a ser la jurisprudencia la que lo interprete y la doctrina también nos va a ayudar en esa tarea. Pero bueno, pensando en esta distinción que hace el Código y que reitera el criterio Vélez entre bienes del dominio público y bienes del dominio privado, recordaba que la Corte Suprema de la Nación, en el caso Alavi, cuando establece los criterios para determinar la legitimación activa, hace referencia a un tipo especial de bienes, que son los bienes colectivos. Son aquellos que pertenecen a toda la comunidad, siendo indivisibles y no admitiendo exclusión alguna. Entonces, bueno, estos bienes colectivos, ¿son los bienes del dominio público o es otra cosa? Y ahí empecé a leer algunos autores que trabajan con la idea de bienes comunes. Y salgo del derecho y voy a la biología y voy a la economía. Son áreas donde se trabajaron estas cuestiones. El trabajo más conocido de los años 60 en esta materia es un artículo de un biólogo que se llama Garrett Hardin, que bueno, era un seguidor de Malthus. ¿Se acuerdan que Malthus había estudiado la capacidad limitada de los recursos y el crecimiento geométrico de la población, que en su teoría iba a generar un problema de falta de recursos para sostener a la población? Este autor nos plantea un dilema, que es el dilema de los bienes comunes, llamado tragedia de los bienes comunes por él. Se los voy a leer, es muy cortito, sé que tengo 5 minutos, pero por ahí nos puede servir para pensar cómo vamos a gobernar estos bienes que son escasos. Dice, la tragedia de los bienes de propiedad común se desenvuelve como sigue. Y acá va, en este caso, analizar un supuesto teórico. Dice, imaginemos unos pastos abiertos para el uso de cualquiera que lo desee. Cabe esperar que cada pastor intente tener en esos bienes de propiedad común tanto ganado como sea posible. Como ser racional, cada pastor intenta maximizar su ganancia. En esa situación el pastor se pregunta, ¿puedo agregar, como existe mayor recurso, a algún animal más de mi propiedad? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque como son bienes comunes,
En todo caso, el costo que se va a generar por esa incorporación va a ser distribuido por todos los que usan ese bien común. Y la ganancia va a ser exclusiva del que ingresa un nuevo animal. Se suman, dice, ambas utilidades parciales. El pastor cuyo comportamiento sea racional concluirá que la única acción razonable que le cabe realizar es añadir otro animal a su rebaño, y otro más, y uno más. Pero cada pastor que comparta los bienes de propiedad común llegará exactamente a la misma conclusión, y ahí está la tragedia. Cada hombre está atrapado en un sistema que lo impulsa a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo que, sin embargo, tiene recursos limitados. El destino hacia el que todos los hombres se precipitan es la ruina, cada cual persiguiendo su propio interés en una sociedad que cree en el libre uso de los bienes de propiedad común. El libre uso de los bienes de propiedad común trae la ruina para todos. Nos plantea esto: el hombre racional en nuestro sistema va a tratar de maximizar su ganancia aun cuando el resultado posterior lo va a perjudicar a él mismo y a toda la comunidad. Este trabajo, que es del año 60, generó varias respuestas para solucionar el dilema, una de las cuales era otorgarle a los privados esos bienes comunes. Y este es uno de los fundamentos de las privatizaciones de todos los bienes comunes, que se ha dado en diferentes países, en diferentes momentos. Una postura contraria a esta privatización es la estatización, digamos, que los bienes comunes sean administrados por el Estado. También ha tenido experiencias. No ha habido un mayor desarrollo sobre esta temática hasta el año 2009, en el que una mujer, una economista, Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía en el año 2009, analiza cómo funciona el gobierno de los bienes comunes y propone, a partir del análisis de experiencias concretas en diferentes lugares del mundo, que existe una tercera posibilidad, además de estas dos, o sea, que lo administre el propietario o que lo administre el Estado. Y es una administración de tipo comunitaria, con participación social de aquellos que utilizan el bien común y que están afectados por el posible deterioro. Y bueno, es una alternativa y una forma de pensar que sale de esa binariedad que nos propone o el Estado o el privado. No sé hasta dónde esto es posible. Y por la temática que van a abordar los profesores, yo creo que estas preguntas van a estar subyacendo sus exposiciones, porque el rol del Estado y la administración pública en la administración de estos bienes comunes es central. Y cuando la Corte en Alavia hablaba de bienes colectivos, que podemos asimilarlo a este concepto de bienes comunes, estaba hablando del medio ambiente. Y en definitiva es el recurso principal que tenemos en común todos los que habitamos este planeta. Así que es un problema al que tendremos que darle solución y que este biólogo planteó con este famoso dilema. Bueno, ahora sí, dicho esta introducción, que creo no me llevó más de 5 minutos, que era la idea, además venimos con los tiempos, le vamos a dar la palabra en primer lugar al profesor Daniel Gómez Sanchís, que va a hablar sobre la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. Voy a hacer una breve reseña de su currículum, tengo un pequeño machete acá. El profesor es abogado adjunto efectivo de Derecho Administrativo 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Derecho Administrativo de la Economía por la Universidad Católica de San Juan. Además ha sido miembro de institutos académicos, autor de varias obras, artículos, etcétera. Les dejo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento para las autoridades de la asociación por la invitación y permitirme participar de este panel, que realmente es un alto honor para mí. Y la verdad que calculo que mis compañeros de panel van a coincidir que realmente en esta ciudad tan maravillosa, en Mar del Plata, es como que lo motiva a uno para hablar de medio ambiente y recursos naturales. De todas maneras, vamos a tratar de no motivarnos mucho y de ser breves porque el tiempo es tirano. Y sinceramente la charla que intento abordar sobre los mecanismos de participación en la gestión del medio ambiente, los recursos naturales, de alguna manera contrasta con lo que, no es que contraste, pero un enfoque, si se quiere, teórico,
y contrasta de alguna manera con lo que planteaba el profesor Corti en la conferencia anterior. Entonces, es difícil abordar un tema teórico después de ver realidades tan duras. Sin embargo, creo que es necesario, que debemos recordar estos aspectos teóricos, estos principios que informan la manera en la cual se debe actuar o debe actuar la autoridad administrativa, justamente para evitar las desviaciones de las cuales tanto se quejaba el profesor Corti y resultándome llamándome especialmente mi atención el tema de la falta de participación y la falta de diálogo o la falta de escucha de las inquietudes de los vecinos afectados por el caso Mendoza. Creo que justamente los mecanismos de participación están diseñados para eso y es importante recordar los grandes principios que los manejan y que los gobiernan para evitar justamente que se presenten situaciones que pueden asimilarse, no digo que sean reales o no, pero pueden asimilarse a las planteadas por el doctor Corti. La participación ciudadana hoy en día ya está fuera de discusión. Hubieron temores ciertos al principio de su implementación, pero creo que hoy ya es una exigencia social, está fuera de discusión. Hay un ciudadano activo, demandante, que quiere participar y que quiere ser escuchado. Y yo comparto estos mecanismos de participación, compartí también los temores en un primer momento, pero creo que la realidad nos ha demostrado que son útiles, son eficaces. Desde un doble punto de vista. En primer lugar, contribuyen a una decisión administrativa eficaz, contribuyen a la eficacia en el accionar administrativo, porque permiten un acabado conocimiento, una adecuada información de parte de la autoridad que tiene que resolver en forma previa, es decir, se informa en forma previa a tomar la decisión y eso permite tomar una decisión con un mejor conocimiento y sopesando mejor las consecuencias que se van a derivar de esa decisión y los conflictos que la misma va a suscitar. Y por otro lado también estos mecanismos de participación son importantes porque contribuyen a generar consenso. Un consenso que a mi modo de ver es necesario, es imprescindible, sobre todo cuando se trata de decisiones de trascendencia institucional, cuando estamos hablando de núcleos temáticos, de decisiones estratégicas de un país o de temas tan importantes como puede ser el medio ambiente, como recién señalaba el profesor Pablo Cabral. Y justamente en el derecho del medio ambiente y los recursos naturales esta participación adquiere relevancia especial porque son temas de interés general en el cual todos estamos interesados y los cuales requieren de una gran planificación, es decir, se exige para su desarrollo, no son planes temporarios o planes de corto alcance, sino que son de largo alcance, con lo cual es necesario generar consensos para que las vicisitudes políticas o cambios de autoridades que puedan suscitarse acompañen este proceso y a la vez, un tema que me parece no menor, generen compromiso de la comunidad. Es decir, en todo el tema de protección ambiental tiene que haber un verdadero compromiso, una cultura y un compromiso de parte de las partes involucradas y de la comunidad en su conjunto por proteger estos bienes tan preciados. Bueno, la participación está, como les decía, está fuera de discusión y aparte está ya plasmada normativamente desde los inicios, allá en la conferencia de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, ya se señalaba que los mejores métodos para el tratamiento de las cuestiones ambientales eran los métodos participativos. Y la legislación argentina poco a poco ha ido acomodándose y acompañando este proceso participativo, plasmándolo en las diferentes normas que regulan lo que hace al manejo de los proyectos ambientales. Así ya lo contempla expresamente la Ley 25675 de Protección del Medio Ambiente Nacional, la Ley 5961 de Mendoza, que es mi tierra, que fue una de las pioneras en regular esta materia, y en general ya toda la materia, legislación normativa provincial de todas las provincias contienen disposiciones expresas sobre métodos participativos, resultando el método participativo por antonomasia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo que me gustaría abordar es
brevemente, justamente por las razones de tiempo que veníamos señalando, son algunas características puntuales, algunas particularidades que presentan estos procedimientos participativos y que de alguna manera lo diferencian de un procedimiento administrativo, porque en realidad estamos hablando de un procedimiento, y es un procedimiento que desarrolla una autoridad administrativa en ejercicio de la función administrativa y que va a emitir una decisión la cual va a revestir, como ya veremos un poquito más adelante, una naturaleza de acto administrativo. Pero al estar comprometido el medio ambiente, los recursos naturales, este procedimiento presenta algunas particularidades. Es un procedimiento ambiental. ¿Cuáles son las particularidades que podemos decir más relevantes? En primer lugar, partamos de una, como dice Lorenzetti, una presunción de ilegitimidad. Es decir, uno presume que el accionar administrativo y que en general los grandes proyectos que emprende la administración y que los actos que dicta gozan de presunción de legitimidad. También podría partir de la presunción de que todo proyecto o actividad lícita industrial que permite o que va a generar algún tipo de impacto es legal. Sin embargo, visto desde el punto de vista del derecho ambiental, podemos decir que esto no es así, que en realidad hay una inversión de la carga de la prueba y de que aquel desarrollador o proponente que va a desarrollar una acción o que propone ejercer una acción va a tener que demostrar precisamente que no va a contaminar. Es decir, estamos partiendo de un punto de vista, una inversión de la carga de la prueba. La prueba la va a tener el proponente. Esto está estrechamente vinculado con los principios que gobiernan la materia, los principios de prevención y el principio precautorio o de protección, es decir, resulta relevante y es la finalidad específica de este sistema normativo, la protección del medio ambiente y la prevención, es decir, evitar la producción de daños al ecosistema, al equilibrio ecológico, al medio ambiente y a los recursos naturales. Desde este punto de vista, el procedimiento va a ser mirado, va a tener que ser evaluado por las autoridades con esta perspectiva protectoria y preventiva. Y esto se va a traducir también al momento de decidir, porque el acto que se va a emitir va a tener que tener muy en cuenta estos principios. Por otro lado, este procedimiento presenta una característica muy particular que es que tiene un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la complejidad técnica de los aspectos que están vinculados y sobre los cuales trata el procedimiento exigen de conocimientos avesados, expertos y en gran medida la autoridad que va a dirigir el procedimiento, que va a tomar la decisión, va a tener que basarse en esos informes técnicos, va a tener que confiar en esos informes técnicos. Y desde este punto de vista va a haber una fuerte limitación del aspecto discrecional del acto administrativo. Me van a decir, ¿cómo? ¿Limitación si es un acto discrecional? Sí, limitación desde el punto de vista de los límites técnicos. Va a haber un fuerte contenido técnico en el procedimiento y en los estudios previos a la emisión del acto que van a determinar y van a coartar de alguna manera la libertad con la cual podría ejercer esa actividad discrecional la autoridad que tiene que tomar la decisión. Vinculado con esto también encontramos el principio de la verdad material. En esto estamos bastante de la mano con los principios generales de un procedimiento administrativo común para una toma de decisión. Pero en el caso de la materia ambiental, esa verdad material va a implicar, va a tener consecuencias de relevancia porque la autoridad va a estar obligada, aún más que en procedimientos comunes, a descubrir la verdad material y a llegar a la realidad de los hechos. Va a tener que tomar una postura activa, va a tener que investigar. ¿Por qué? Porque la decisión que toma, bajo ningún punto de vista, puede abrigar algún tipo de incertidumbre o de duda respecto al impacto y a las consecuencias que la decisión que va a tomar van a producir en el medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, tiene que haber una convicción plena. En este sentido,
puedo citar un fallo de la Suprema Corte de Mendoza que abordaba justamente un tema donde existía dudas respecto de la explotación de unos pozos hidrocarburíferos en una zona lindante. Se dudaba si estaba dentro o fuera de una zona de reserva natural, la zona de reserva de Llancanelo, una zona muy famosa en Mendoza. Y la Corte, para expedirse, aplica este principio. Dice, la resolución impugnada adolece de ilegitimidad manifiesta que exige, adolece de la ilegalidad, manifiesta que exige la normativa básica que hace procedente a la acción de amparo. Esto es así en la medida en que la resolución impugnada autoriza una explotación hidrocarburífera asumiendo el riesgo cierto, esto lo remarco yo, asumiendo el riesgo cierto, de quebrantar la prohibición legal expresa del artículo 25 de la Ley 6045. Es decir, si estaba autorizando o no una explotación hidrocarburífera en una zona de protección ambiental. Y continúa el fallo. En nuestro caso podemos decir, la duda es fatal para el proyecto de explotación hidrocarburífera en trámite. La duda es fatal. Es decir, que la autoridad no puede adoptar una decisión si no está convencida y consciente de los efectos que va a producir esa decisión y de las premisas en base a las cuales arriba a la conclusión. Esto va a implicar, por supuesto, va a estar vinculado con la verdad material y con la impulsión de oficio y con la legalidad objetiva, es decir, la autoridad se va a ver obligada, constreñida a que en caso de duda reunir más información, asesorarse más, pedir más informes y eventualmente, si no puede despejar las dudas suscitadas, tendrá que rechazar el proyecto o emitir una resolución denegatoria. Por otro lado, otro principio importante es el de la inmediatez. ¿Por qué? Porque es fundamental esta inmediatez, este contacto directo con el problema, lo que planteaba un poco el doctor Corti anteriormente, la necesidad de conocer el lugar, conocer las circunstancias y escuchar a los interesados. Por eso, otra característica de estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que son en definitiva los procedimientos participativos respecto de los cuales estamos hablando, tienen un fuerte contenido de oralidad, porque la oralidad es precisamente la que facilita esa inmediatez. Si bien hay etapas escritas en las cuales priman los estudios técnicos, la información del usuario, la publicidad del procedimiento, el punto fuerte, digamos, va a estar en la oralidad y en el desarrollo de la audiencia pública, donde se pueden confrontar los intereses comprometidos y tratar de buscar las opciones que de alguna manera compaginen esos intereses sectoriales con el interés general o que hagan primar al interés general sobre los sectoriales. También vinculado con esta inmediatez, es importante la autoridad que va a entender en el procedimiento. En este sentido, Mendoza adopta un criterio que es un criterio ya recomendado por la Comunidad Económica Europea y por los estudiosos del tema, cuál es la descentralización, la desconcentración de las decisiones vinculadas con medio ambiente y recursos naturales. ¿Por qué? Porque esto facilita un contacto más directo de la autoridad con los interesados y precisamente con el campo de conflictos respecto del cual va a tener que tomar una decisión. En este sentido, el criterio que toma la ley de Mendoza es un criterio residual, es decir, enumera determinadas decisiones de gran trascendencia, todo lo que son construcciones de grandes dimensiones, presas, embalses, autopistas, explotaciones hidrocarburíferas, grandes superficies comerciales, hipermercados de más de determinada superficie de cubierta cuadrada, y el resto enumera los casos en los cuales va a intervenir la autoridad provincial y deja residualmente todo el resto a los municipios, a la autoridad local, que es la que tiene el contacto más directo y la que conoce mejor los problemas que se suscitan. Y en cuanto al derecho de defensa, también, si bien se traduce en un derecho a ser oído, este derecho a ser oído presenta ciertas particularidades. En primer lugar,
por una exigencia natural de una adecuada información. Es decir, es necesario que los participantes del procedimiento cuenten con una adecuada información, suficiente y restricta, y además, lo que es más importante, que sea útil. Es decir, no sirve de nada si yo pongo a disposición de los participantes una habitación llena de cajas con información, porque no les va a alcanzar el tiempo para poder compulsarla. En este caso, en este sentido, nuevamente remito a la ley de Mendoza. El decreto reglamentario establece que cuando se presenta la manifestación de impacto ambiental, el proponente debe realizar a la vez de presentar todos los estudios que avalan su programa, su acción, los informes técnicos, etcétera, debe presentar una síntesis, un resumen, un documento de síntesis, lo llama el decreto reglamentario, que llega al punto de exigir que no exceda de 25 páginas, tiene que ser de 25 páginas. Y ese documento de síntesis va a ser el que luego se va a publicar en un medio de difusión, convocando a la audiencia pública que se va a celebrar y donde los interesados van a poder ejercer sus derechos y ejercer su participación. Esto creo que es relevante. Se cayó el cartel. Bueno, por otro lado, se deben adoptar mecanismos que garanticen la participación, lo que hablaban recién respecto al caso Mendoza, fijar audiencias en lugares cercanos a donde se produce el conflicto, fijarlo en días y horarios que sean de fácil acceso para los interesados. Incluso las recomendaciones de la Comunidad Europea mencionaban la motivación o la protección de los intereses débiles, por ejemplo, el interés de los ancianos, el interés de los jóvenes que no encuentran formas adecuadas de canalizar su participación, la protección de la maternidad, fijar condiciones adecuadas para que las madres puedan participar, atendiendo también al cuidado de sus hijos, fijar, por supuesto, estamos hablando de Europa, ¿no? Algunos sonríen pensando, bueno, esto es irrealizable, pero es a lo que se debe propender. Y finalmente, en cuanto al acto que pone fin al procedimiento, es importante tener en cuenta, como les decía, que es un acto administrativo, pero un acto administrativo ambiental, que va a tener un eminente carácter técnico, justamente porque atiende a un conjunto de estudios científicos que van a avalar esa decisión, y desde este punto de vista la discrecionalidad de la autoridad se va a encontrar sumamente restringida por esos límites técnicos. Y, nuevamente, volviendo sobre el fallo que habíamos citado anteriormente, la necesidad de que exista certidumbre respecto de la decisión que voy a adoptar, que esa opción que estoy tomando, que puede no ser la única, pero que a lo mejor la que estamos tomando, tener la certidumbre de cuáles son las consecuencias que va a provocar, cuál es el grado de impacto que va a generar en el medio ambiente y los recursos naturales, y en base a eso tomar una decisión. Desde ya que la omisión de los informes técnicos o del procedimiento de audiencia pública provoca la nulidad de la decisión que aprueba el proyecto en cuestión. Para cerrar, creo que escuchaba esta mañana a un funcionario político que hablaba de este desafío que tenemos los administrativistas, este desafío del derecho administrativo que constituye el tratar de llegar al ciudadano, el acercarse al ciudadano. Y creo que en esto, los que nos ocupamos del derecho administrativo, los que nos gusta, tenemos un gran desafío, que es tratar de mejorar, de facilitar los procedimientos que tienden a una participación ciudadana para que esa participación ciudadana sea efectiva. Y esto, con mayor razón, en el medio ambiente, donde es necesario, por la trascendencia que tiene, es necesario generar una amplia participación, una amplia cultura y un amplio compromiso de los ciudadanos y de los habitantes en general de la República. Y concluyo con palabras que no son mías, pero que comparto plenamente y que las hago mías, que dice: la tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Nada más. Bueno, muchas gracias por la exposición y el uso racional del tiempo. Excelente.
Bien. Bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Iván Budassi, es un abogado bahiense, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y también especialista en Derecho Ambiental. Bueno, es profesor adjunto en la Universidad Nacional del Sur, autor de varios trabajos y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Bueno, muchas gracias. Lo de bahiense no es casual, sino porque Pablo también es bahiense, así como no solo Ginóbili y Milstein, sino también Pablo Cabral es bahiense. Bueno, primero mi reconocimiento a esta asociación cuando estábamos charlando hoy de sobremesa sobre la Asociación de Derecho Administrativo. Me acordé de la primera vez que yo caí, y digo caí porque fue una cuestión bastante circunstancial, en las primeras jornadas a las que yo fui, fue en el año 91 en Santa Rosa. Yo también soy semilocal aquí en Mar del Plata porque estudié acá. ¿Cuánto tiempo? Me recibí en el año 86 con los doctores Zaval y Letamendia como profesores de Derecho Administrativo, que me hicieron entusiasmar con esta materia, leyendo a Gordillo, que en aquella época claramente era como un revulsivo. Recuerden que ingresamos recién en la democracia. Como describía en un capitulito de su tratado la práctica del derecho administrativo a esa empleada pública arquetípica que luego Gasalla la corporizara en sus programas cómicos. Y bueno, por cuestiones también del azar, yo me iba a ir a estudiar una especialización que apenas se iniciaba en la UBA, y bien recibido me tuve que volver al Pago. Y la verdad que estudiar Derecho Administrativo en Bahía Blanca, 700 kilómetros de La Plata, recordemos que la jurisdicción estaba concentrada en la Corte, era poco menos que un ejercicio vano del intelecto, porque más que una enfermera que tenía algún problema con sus vacaciones, a quien uno luego no podía representar si esto llegaba a la justicia porque había que mandarlo a La Plata, imagínense lo que significaba recibir aquella revista celeste de Palma o ver algunos articulitos con la vieja tipografía del derecho sobre el derecho administrativo sin tener mucha noción de la práctica. Y un día junto con un amigo agarré un desvencijado Renault 9 que tenía por aquel entonces, en el año 91, y nos fuimos a La Pampa, que quedaba a 150 kilómetros de Bahía, y caí sin ningún contacto, sin nada, a mis primeras jornadas de la Asociación Argentina. Comenzaron los doctores Muñoz, en aquel entonces un pelo renegrido, peinado la gomina para atrás, y Greco, que luego me enteré, hacían una suerte de show episódico que se repetía jornada tras jornada, cargándose recíprocamente. Muñoz con una formación afrancesada y con un gran sentido del humor, del cual siempre hacía carne en Greco, que lo cargaba por su seriedad y su proverbial memoria. Luego apareció un señor flaco alto, a quien conocía yo por los libros, que era Hutchinson, que en entonces tenía un sentido del humor muy ácido y muy sarcástico, que luego fue agravándose con el tiempo. Y digo, qué gente rara, y la verdad es que ya me he incorporado a esta cofradía de gente rara. El hecho que ustedes estén hoy, con este día, en una jornada de derecho administrativo, me da la sensación de que aquella primera percepción fue totalmente justificada. Luego quería agradecerle especialmente al doctor Bibiloni la invitación, porque me parece que él precisamente ha emprendido una tarea de proporciones homéricas, que es tratar de juntar a esta familia disfuncional del derecho administrativo, robándole lo que hoy por única vez voy a citar en pie de página, luego me la apropiaré como mía, lo que dijo, que lo anoté porque me resultó dice, umbilicalmente anudada, decía Greco. La política está umbilicalmente anudada mucho a la política, a intereses contrapuestos, a visiones del mundo a veces también contrapuestas, que hace que nosotros funcionemos muy disfuncionalmente, valga la cacofonía, y que me da pena que gente tan talentosa de estas diferentes tribus o familias de derecho administrativo no nos podamos sentar a discutir y a charlar amigablemente, a discurrir nuestros temas con respeto y con la virulencia que merecen, porque todos nos apasionamos con las cosas que nos divierten y que nos gustan. La polémica Mayral Casañi sobre contrato administrativo, la verdad es que es una pena que no se pueda editar en persona
y que podamos discutir entre nosotros desde posiciones diferentes. Siempre nos tiramos toscazos, pero a lo lejos, en las reuniones académicas nos sonreímos y nos felicitamos, pero no somos capaces de darnos este debate a los cuales los anglosajones son tan afectos y que lo toman como una suerte de ejercicio intelectual sin caer en agresiones personales. Por eso, la verdad que la tarea que está emprendiendo Homero, yo la valoro y la agradezco porque sé que él está siempre tratando, reitero, de unir a esta familia tan disfuncional que es la que hacemos en el derecho administrativo, que está dividida por regiones, por ideologías, por intereses, pero me parece que la Asociación Argentina debe ser la que nos tiene que nuclear a todos. Y cuando me invitaron a este panel, lo que le dije a Homero, la verdad es que yo estoy personalmente atravesando una experiencia de vida bastante rara. De hecho, yo siempre me dediqué al derecho administrativo, di clases de servicios públicos fundamentalmente, más allá de las clases de grado, y el gobernador Scioli a final del año pasado me ofrece hacerme cargo de la Agencia de Administración de la Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y lo primero que le dije es que aprovechara que él es amigo del Papa y me expidiera esas bulas in partibus infidelis que están en el derecho canónico, que le daban para predicar a tierra de infieles, porque designar a un abogado en Arba era realmente un acto de fe que necesitaba la protección vaticana para que pudiera prosperar. Y efectivamente, si bien hay muchos abogados en Arba, creo que la visión que puede tener un abogado en un organismo clásicamente dirigido por economistas o por contadores puede ser considerada herética en muchos aspectos. Pero me parece que es saludable para todos aprender recíprocamente y esto que también desde su trabajo en el área ambiental de la Nación, Homero ha hecho mucho y lo viene sosteniendo para nuestra tarea en particular de Derecho Público, esta interdisciplinariedad que es tan fundamental para quienes hacemos Derecho Público. Me parece muy interesante esta interacción que se da con economistas, contadores y abogados, pero con la particularidad que, decía mi abuelo, cuando a uno le preguntan algo que no sabe, contesta con lo que cree que sabe. Entonces yo a muchas de estas cuestiones económicas o contables trato de contestar con lo que más me gusta o lo que creo que sé, que es el derecho administrativo, y me permite también ayudarlos a repensar algunas de las instituciones clásicas de una agencia de recaudación. Como siempre necesito tener un marco teórico cuando trabajo, me puse a investigar y a estudiar sobre administraciones tributarias, de la cual claramente yo no era un experto, y siempre todos los autores destacan estas características casi militares y esta herencia que tiene de las administraciones castrenses que se trasladó a las administraciones tributarias. Y en la provincia de Buenos Aires, para aquellos que no son del pago, en el año 2007, luego de mucho batallar, se logró que Arba sea una entidad autárquica. La vieja renta de la provincia, que ya tiene más de 150 años de historia, que es como una institución señera, tradicional y clásica de la provincia de Buenos Aires, que tiene una escuela propia, reforzó esta personalidad saliendo de la estructura clásica de la administración pública para ser una entidad autárquica. Y esto reforzó virtudes y defectos. Esta escuela clásica de renta de la provincia de Buenos Aires, esta perspectiva de la recaudación como separada, extrañada del juego político de la provincia, le ha hecho mucho bien y le ha hecho mucho bien que tenga este refuerzo que le da la autarquía. También ha hecho bien para otras cosas, para que nuestra gente pueda tener un salario bastante mejor que el resto de la administración, que los tiente a quedarse en la administración pública, que es el gran problema que quienes hemos trabajado mucho tiempo en el Estado o en la actividad privada tenemos cuando se nos van o se nos fugan los mejores por no poderles pagar bien. Pero también genera algunas de las cuestiones que son clásicas en el derecho administrativo, como por ejemplo desde las más abstractas de este conflicto entre la libertad y el orden, hasta cosas que se van concretando cuando vamos bajando en la escala de decisión de Arba. Y cuando vamos bajando, me acuerdo que cuando yo llegué los cargaba a los contadores que les decía que para ellos la pirámide jurídica de Kelsen estaba encabezada por la resolución normativa de Arba y después venían cosas menores como leyes y la Constitución. Ya a casi un año de estar en Arba me doy cuenta que no está encabezada por una resolución, sino por el aplicativo o el sistema.
recibo a diario la respuesta, dice, el sistema no lo permite. Después veremos si la ley lo dice o no, pero ya el sistema o el aplicativo no permite hacer determinadas cosas, por lo tanto ya esta pirámide particular que tiene administraciones tributarias está presidida por el sistema o el aplicativo. Decía, cuando vamos bajando a la aplicación práctica de los principios del derecho administrativo, hay algunas cuestiones donde se ve patente lo que de chicos, digamos, aquí en Mar del Plata uno estudiaba. Por ejemplo, el dilema clásico de la centralización y descentralización. Como decíamos, las administraciones tributarias tienen un neto influjo castrense, por lo tanto la centralización es el pan de todos los días. Y sobre todo porque existe primero una suerte de presunción de quienes, que los que somos del interior profundo, a 700 kilómetros de La Plata, siempre nos da una bronca muy particular, que es que, primero que en La Plata, digamos, es la Viena de 1920, se sabe todo el mundo tiene la solución exacta para cada uno de los problemas, cuando la realidad del territorio de la provincia de Buenos Aires, que como les dice siempre el gobernador, que la primera vez que lo escuché fui a Wikipedia para ver si era cierto, y la verdad que es al kilómetro, dice que la provincia de Buenos Aires tiene la misma proporción que Italia, y pretender que en forma centralizada se disponga qué inspección, qué local o qué sector se tiene que inspeccionar en cada uno de los 170 locales que tiene ARBA en todo el territorio, o cada una de las 6.000 personas puede ser dirigida desde un pequeño cenáculo en La Plata, es casi una presunción intelectual inadmisible, pero la verdad es que esto funciona, en la práctica funciona así. Pero late detrás de todo eso el otro tema clásico de la discrecionalidad o la actividad reglada en la administración. Pensar aterra a quien es un control freak, a quien le gusta controlar, pensar que sea alguien a 500 kilómetros el que tome las decisiones. Ojo que esto tiene su lógica, porque el hecho de que en el terreno sea el inspector el que decide si mira o si no mira, si inspecciona o si no inspecciona, deja un hueco muy importante para una sospecha de corrupción. Ahora, claramente, esto no se tiene que solucionar con un torniquete centralizador como es el que es la respuesta natural de organizaciones de este tipo. Por eso, ese es uno de los desafíos que plantea ARBA a alguien a quien le gusten los principios o respetar estas instituciones clásicas del derecho administrativo, estos problemas tradicionales del derecho administrativo. El otro punto en el cual las agencias tributarias son reactivas, que no tienen ninguna costumbre, es en la participación, de lo que aquí bien hablaban. Si bien, como les decía, yo me dediqué muchos años a trabajar en temas de servicios públicos, eso también a mí hizo ser refractario al sistema de audiencias públicas en lugares o en cuestiones muy técnicas, como son las de servicios públicos o como son las tributarias. Pero eso no quiere decir que uno no pueda promover la participación. Yo tuve la oportunidad de engañar a algunos gobiernos anglosajones y pude ver cómo funcionan su sistema de notice and comment, la posibilidad de recibir comentarios, contestarlos y luego plasmarlos o negarlos en la resolución final en la que se apruebe alguna reglamentación de carácter general. Y esto lo hemos implementado con muy buen éxito y mucha participación, que si bien es pública, claramente quienes se ponen la camiseta a participar son los sectores técnicamente capacitados y los involucrados en este punto. Claramente las audiencias públicas en temas ambientales o en temas barriales, como son los que están previstos, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, son muy útiles, pero en el ámbito de una agencia tributaria no lo son tanto. Pero sí, por supuesto, estos mecanismos de participación. Y algunas de las instituciones que más nos han interesado aplicar en estos primeros meses de gestión, como el domicilio fiscal electrónico, se sometió a la consulta pública y aprendimos mucho, que ese es el otro punto clásico de una institución militarizada, por decirlo de alguna manera, como es una agencia tributaria, que es la de encerrarse en sí misma. Esta prevención hacia cualquier sospecha de corrupción hace que también sean muy refractarias a vincularse con el sector privado, que son los que conocen el mercado. Por eso hace que muchas veces cometamos macanas cuando no les preguntamos a ver qué es lo que pasa en la realidad. Así que esta es una buena forma de vencer este divorcio absoluto entre lo que pasa en el mostrador de la administración y la realidad de la vida que manejan sobre todo contadores, empresas y contribuyentes.
El otro gran desafío es tratar de manejar procesos absolutamente masivos, como los que tiene que manejar una agencia de una provincia que tiene 16 millones de habitantes, 2 millones de inscriptos en los ingresos brutos y 7 millones de partidas de impuesto inmobiliario. ¿Cómo hacer para conciliar la necesidad de hacer inspecciones masivas o de utilizar las herramientas tecnológicas de las cuales ARBA tiene una capacitación increíble, y permito sacar pecho en esto a nivel internacional, como la interpretación de imágenes satelitales o imágenes que provienen de drones? ¿Cómo hacer para compatibilizar la necesidad de trabajar masivamente con estos datos con la debida defensa del contribuyente? Quizá por allí el vicio profesional de administrativista ha servido para que todos estos datos que estaban ya recopilados, a los que se sumó sobre el fin del año pasado otro gran logro de la agencia, que es la posibilidad de intercambiar datos en forma automática, electrónica y sin necesidad de pedirle a una persona determinada del lado del mostrador de la FIP, poder intercambiar con la agencia tributaria más importante de la Argentina y que tiene un centro de datos realmente increíble, donde se puede hacer una minería muy profunda de datos para poder, en definitiva, proveer a las arcas públicas de lo que tanto necesitan, sobre todo en una provincia castigada como la provincia de Buenos Aires. Bueno, y también allí, y para idea de la masividad, nuestras imágenes satelitales, por ejemplo, nos pudieron ayudar a detectar 120.000 propiedades que estaban declaradas como baldíos y que tenían construcciones por más de 14 millones de metros cuadrados sobre ellas. Bueno, allí diseñamos un procedimiento en el cual nuestros técnicos, hay más de 55 profesionales trabajando en el área de interpretación de imágenes, miden estas propiedades, pueden retrotraer las imágenes satelitales para saber cuándo se han construido estas casas y allí se envía, porque la verdad que todos estos datos son muy interesantes, pero en ARBA lo único que importa es la determinación de la deuda. Entonces, bueno, así se llega a la determinación de la deuda acumulada del momento de la construcción, se establece la nueva evaluación fiscal y se notifica al particular. Bueno, hemos emitido 120.000 notificaciones de este tipo, con un rebote, como se dice en la jerga interna, muy pequeño, del 2 o el 3%, en el cual cada uno de los intimados puede decir si efectivamente nos equivocamos en la superficie, en la época en la cual se construyó esa vivienda o en la evaluación que le otorgamos. También otro procedimiento que se ha diseñado, y ahora con ayuda de estos datos que tenemos de la FIP, es el vinculado a la interpretación de imágenes satelitales para las producciones rurales. Las imágenes satelitales permiten detectar, y en esto yo me permití ser escéptico en los primeros días de ingreso al organismo, hasta que me probaron en el territorio que esto era así, pueden establecer si hay sembrado papa o cebolla, porque esta no es imagen satelital, no es una fotografía satelital, es una onda que se emite y que inclusive penetra hasta 2 metros en la superficie terrestre y permite establecer que hay sembrado bajo la tierra. La primera imagen fue, digamos, la primera prueba de fuego fue ir a la zona cerca de Mipago, en Villarino, donde se siembra cebolla, en donde pudimos ir con la gente del Ministerio de Trabajo a establecer si efectivamente se estaba haciendo esta tarea, pero sobre todo ver en las condiciones que se realizaba. Para quienes conocen mi zona, la siembra de cebolla se realiza en medio de campos de mucha extensión, entonces el resultado es difícil a los inspectores encontrar justo en el momento en el que se estaba cosechando. Nosotros le decíamos momento y lugar preciso e iban y pudieron allí detectar gran cantidad de trabajo esclavo, trabajo de menores y trabajo en condiciones en el que se incumplían las leyes de seguridad y higiene en el trabajo. De hecho, esto generó una pequeña revolución en el lugar, quemaron algunas camionetas del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, pero eso demuestra la efectividad de este sistema. Pero para cerrar el círculo, nosotros se puede establecer, o la gente de ARBA puede establecer, qué se siembra, qué cantidad, y lo que nos faltaba para cerrar ese círculo de la determinación de deuda nos lo proporciona ahora la FIP, que nos dice qué stock declara cada uno de quienes siembran trigo, cebada o cosecha gruesa, como girasol o soja sobre todo, que es la económicamente más interesante, el stock que tienen, porque el hecho imponible no está dado por la siembra o la cosecha, sino por la venta. Entonces, si tenemos diferencia entre lo que nosotros vivimos que cosechamos y el stock, claramente tenemos un incumplimiento tributario. Les confieso
que las primeras 20 intimaciones las hice yo en persona, yendo a cada uno de los lugares del interior donde estaban estos casos que detectamos como emblemáticos, y efectivamente el ajuste se produjo en forma automática y espontánea por parte de los, espontánea entre comillas, por parte de los contribuyentes, quienes se les podía decir de cada uno de los potreros de su campo qué habían hecho, cuándo habían cosechado y cuánto habían cosechado. Como verán, compatibilizar estos grandes procesos masivos con un procedimiento administrativo ágil claramente necesita del aporte de la tecnología. Nuestro domicilio fiscal electrónico tiene en la actualidad 475.000 ya constituidos, que nos permite agilizar el procedimiento administrativo de una manera increíble. Realizamos un estudio estadístico de nuestros expedientes y más del 60% del tiempo de vida, entre comillas, inútil del expediente, de pérdida de tiempo, era por las notificaciones, que ahora con el domicilio fiscal electrónico, que funciona, hace las veces de nuestros días de nota en el procedimiento judicial, nos permite agilizar y ahorrar también mucho dinero, tiempo y dinero en estas notificaciones. El sistema del juicio digital ya tenemos implementado y a partir del día 4 de noviembre creo que lanzamos con la Corte ya un procedimiento en el cual con la firma electrónica nosotros emitimos los títulos, se los enviamos digitalmente a la Fiscalía de Estado y también la Fiscalía de Estado lo manda a sus propios abogados de nuestra provincia, quienes lo revisan, firman digitalmente la demanda y la envían a su Receptoría General de Expedientes, un trámite que desde el momento en el que la deuda estaba consolidada hasta que llegaba el expediente tenía un promedio de más de 300 días, ahora se hace en 4 días. La verdad creo que esta combinación de tratar de seguir resguardando los viejos principios del derecho administrativo con la utilización de herramientas tecnológicas es la que nos va a permitir, por un lado, hacer más eficiente la recaudación, ayudar a una provincia que tanto lo necesita, pero por otro lado, tratar de ir dejando por métodos de participación sencilla, clara y efectiva de la ciudadanía en todos los procesos administrativos de generación de normas generales, pero también de emisión de actos administrativos particulares, para que la Administración Tributaria deje de tener esas notas castrenses que la han caracterizado y en algunos puntos la siguen caracterizando hoy día, para que sigan pareciéndose más a ese ideal del Estado de Derecho que la Asociación Argentina de Derecho Administrativo siempre, desde aquel 1991, que fue la primera vez que en Santa Rosa tuvo oportunidad de conocerla, nos ha tratado de enseñar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Vamos a continuar con la última exposición del profesor Julio Rodríguez Ignés. Es un abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, con un extenso currículum que no voy a leer, y actualmente está cumpliendo la función de fiscal de Estado en la provincia de Entre Ríos. Bueno, le doy la palabra. Buenas tardes a todos, no se asusten, yo no estoy en este lugar acá para dar una clase ni nada que se le parezca, menos adelante de quienes han sido profesores míos, como la doctora Lepenier o como el doctor Beder, o quien me ha invitado, el doctor Bibiloni. En absoluto le voy a hacer pasar un papelón. Simplemente estoy acá porque está la computadora. Y lo que voy a hacer es tratar de relatar una experiencia, de un órgano público, de un órgano de la administración pública, como es la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos, en torno a un tema carísimo para nosotros, que lo llevamos en nuestra historia, que es la región de las islas del Delta del Paraná. Del Delta del Paraná, que son de Entre Ríos, que son parte de Santa Fe, que son parte de la provincia de Buenos Aires. Inclusive una parte de la cuenca está en la República Oriental del Uruguay. Y no puedo dejar de decir, a pesar de que yo soy consciente que el tiempo, tengo que respetar los tiempos de la jornada, no puedo dejar de mencionar que no es el único tema en absoluto, y que hay dos que están vinculados estrechamente a
a las islas del delta entrerriano, como son el acuífero guaraní y las hidrovías de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Todo eso forma un solo sistema. Nosotros lo podemos abordar específicamente a cada uno, pero la realidad es que todo eso forma parte de la misma naturaleza. El acuífero guaraní, para el que no sabe qué es esa superficie que se ve ahí, pero en el subsuelo, es decir, es un gran aljibe, funciona así, como un gran aljibe de agua de aproximadamente 53.000 kilómetros cúbicos capaces de almacenar agua para toda la humanidad por alrededor de 100 litros por habitante por día durante 300 años. Eso es el acuífero guaraní. Todavía no se ha terminado de estudiar bien cuáles son sus límites, su verdadero funcionamiento, pero se sabe que es recargable, el agua ingresa a lo que es la altura del Mato Grosso en Brasil y va introduciéndose en las capas inferiores de la superficie terrestre. Tiene agua almacenada durante miles de años y es un recurso que hoy no tiene, ahí se puede ver en ese gráfico cómo el agua está por debajo de la superficie y, por supuesto, trasciende los límites geográficos de Argentina, digamos, del sur de Brasil, del Paraguay, del Uruguay y de Argentina, de provincias argentinas. Entre Ríos está situado bien arriba del acuífero guaraní. Y es un sistema que no tiene regulación internacional. Cada país hace lo que su legislación establece, cada provincia en la Argentina hace lo que su legislación establece. Entre Ríos tiene un régimen un ente regulador del agua, pero evidentemente es un tema que lo menciono solamente, requiere de nuestra máxima atención. El otro tema que quiero mencionar solamente es el de las hidrovías, considerando las hidrovías a los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Las hidrovías, además de ser los ríos y la riqueza íncita de los ríos e inherente a los ríos, el agua potable para las ciudades, para el riego, para los usos industriales, para la producción de energía eléctrica. Además, es una vía de comunicación, diría la más eficiente de todas, muy superior al ferrocarril y 1000 veces superior, cuando digo 1000 veces superior en eficiencia es 1000 veces superior al transporte por camión, por carretera. De las hidrovías depende el 100% del comercio exterior del Paraguay, depende gran parte del comercio exterior de Bolivia. Bolivia, la salida al mar que tiene es la hidrovía. Argentina, las exportaciones argentinas en un 80% salen por el complejo portuario rosarino, uno de los más importantes del mundo, y por lo tanto para nosotros es, desde el punto de vista económico, enormemente importante. Y llamo la atención sobre esto porque no se pueden considerar las islas divorciadas y el agua divorciado de lo que es la hidrovía y de lo que es el acuífero guaraní, a pesar de que yo me voy a referir exclusivamente al tema islas y a la actuación de la Fiscalía de Estado en el tema islas. Estamos hablando de una zona de alto interés económico. Eso que ven ahí son los muelles que están en la zona de San Lorenzo, digamos, alrededor de Rosario, y ahí está el río, hay islas, y ahí hay las letras más chicas que tal vez no se ven, son las empresas que están ahí.
Ahí está Nidera, ahí está Molinos del Río de la Plata, ahí está YPF, ahí está Noble. Es decir, estamos hablando de la influencia, la importancia que tiene esta zona para grandes empresas de la Argentina, ¿verdad? Voy a obviar esto para ir directamente al tema del delta del río Paraná. Esa es una imagen de lo que sería el delta, ¿verdad? El delta arranca a la altura de una línea imaginaria que uniría las ciudades de Gaboto, el puerto Gaboto en Santa Fe y el puerto Diamante en Entre Ríos, y se extiende hacia el sur. Mayoritariamente está sobre la provincia de Entre Ríos, pero una parte está sobre el norte al norte de la capital federal. Es una superficie de alrededor de 17.500 kilómetros cuadrados, uno de los deltas más importantes del mundo. La riqueza que tiene el delta del Paraná es inconmensurable. Yo creo que nosotros mismos no la terminamos de valorar todavía. Y es una superficie que se forma, lo que se va introduciendo sobre el estuario del Río de la Plata es agua dulce, ¿verdad?, que termina en el Océano Atlántico. Eso es una imagen típica del delta, eso es una isla frente a los puertos rosarinos. Lo que ven ahí son barcazas que están esperando cargar o descargar. Es una superficie, esa foto es de la quema de los pastizales, tal vez por eso muchos vieron en televisión, los que no son de la zona, lo que es las consecuencias de un mal uso ambiental en el delta. Pero lo que quiero decir es que esta zona se forma con esto, con 160 millones de toneladas anuales de sedimentos, 45 millones de arcilla, limos 90 millones de toneladas al año y arenas 25 millones de toneladas al año. La riqueza de esto en materia, además del agua dulce que hay acá. Estas tres secuencias marcan un poco cómo va creciendo el delta a lo largo del tiempo. Fíjense, vuelvo atrás y esto tiene consecuencias jurídicas a las cuales yo voy a hacer una leve referencia. Una zona especial para el cultivo de maíz, de arroz, siempre cuidando de no alterar el ecosistema, el medio ambiente, pero es una zona con un potencial insospechado. La pregunta y el punto concreto al que fuimos nosotros desde la Fiscalía de Estado de Entre Ríos es el siguiente. Si esta superficie de 1.750.000 hectáreas está constituida fundamentalmente por islas. Hay partes que no son, geográficamente o geológicamente no son islas, pero mayoritariamente son islas. El Código Civil dice, artículo 2340, inciso 6 del Código Civil, redacción original, vigente a partir de 1871, dice: las islas son parte del dominio público del Estado en el que están ubicadas. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos a quién pertenecen las islas que están en el delta, la respuesta lógica debería ser al Estado. Las islas al Estado. Por lo menos de 1871 en adelante. Sin embargo, si uno verifica en el terreno la propiedad, cómo está distribuida allí, la realidad es inversa a la lógica y a lo que dice el Código Civil. La gran mayoría de estas islas, de esta superficie, es propiedad de particulares. ¿Por qué? Bueno, porque desde 1871 a 1968, esa sería una primera parte del análisis que yo hago, desde esa época, francamente, hubo no diría una despreocupación, pero sí una impotencia por parte del Estado de instalarse allí, de darle un uso efectivo a ese territorio. Además, hace 130 años no era la misma valoración que se hace hoy de eso. Pero en el año 1968 pasó algo
para los entrerrianos, por lo menos trágico, que fue la llamada Ley 17711. Porque la Ley 17711 agregó un parrafito que dice que las islas pertenecen al Estado cuando no pertenezcan a particulares. Con lo cual se produjo la convalidación de una situación de despojo de una riqueza que yo no me animo a mensurar hoy, no tengo los elementos, pero sí debo decir que son por lo menos cientos de miles de hectáreas de ese millón de superficie en islas que al menos tenemos del lado de la provincia de Entre Ríos. Esto no fue un artículo inocente, convalidó una situación. Uno dice, bueno, de 1968 en adelante respetamos el principio. Las islas son del Estado y las que pertenecen a particulares las de 1968 para atrás. Sin embargo, a partir de 1968, y en particular con los gobiernos militares, se profundizó la transferencia de bienes del dominio público a bienes del dominio privado. Claramente, los gobiernos militares, que uno podría decir, yo por supuesto no tengo nada a favor de un gobierno militar, pero podría decir que el gobierno militar debería defender el territorio. Bueno, todo lo contrario, lo que hizo el gobierno militar con la colaboración de civiles y de estudios jurídicos y demás, fue convalidar leyes, llamadas leyes, porque los gobiernos militares no dictan leyes, dictan mandos, no sé, órdenes de facto. Lo que hicieron fue seguir transfiriendo al dominio privado bienes del dominio público. Pablo decía la tragedia de los bienes del dominio público en referencia al futuro. Esta es la tragedia en referencia al pasado, no al futuro. El caso emblemático fue la transferencia de las Islas Lechiguanas. Las Islas Lechiguanas están ubicadas en el corazón del delta, ahí están en un círculo, marcadas. Son 250.000 hectáreas y en el año 1969, acá puede haber la creencia de que las islas, el apoderamiento de las islas lo hacen los isleños, es decir, el pescador, el apicultor. Bueno, eso es lo que dice la revista Villiquen del tema, pero no es la realidad. La realidad es que en las islas se las apoderan grupos económicos, sociedades anónimas, en el 95% de los casos, y se los puedo decir punto por punto quiénes son. No voy a hacer nombres particulares, pero son grupos económicos. Uno, voy a decir, Homero, papel prensa, por ejemplo. De estas 250.000 hectáreas prácticamente se vende la mitad. En un principio se vendieron 33.000 por decreto, disfrazaron lo que era un contrato de obra pública, en realidad lo disfrazaron de obra pública para transferir la propiedad y ahí empieza el despojo de las Islas Lechiguanas, que fue histórico en la provincia. En el año, este es el expediente original, esa nota que firma un particular es el pedido formal de la adjudicación de las 33.000 hectáreas. Se hizo el 8 de abril del 1969 y se terminaron adjudicando el 30 de diciembre de 1969. Es decir, en ese plazo, en un expediente de muy pocas hojas, se hizo todo el proceso licitatorio y se terminaron adjudicando 33.000 hectáreas. ¿A dónde quiero ir? Esa es una ley del gobierno militar. ¿A dónde quiero ir? Hasta el 83. 83 empieza el gobierno democrático nuevamente, pero no hubo una actitud decidida de recuperación, de concientización de lo que era el dominio público, de la importancia de ese sector. Y la verdad es que hubo una enorme confusión de regímenes aplicables. ¿Por qué?
porque se dictó una ley de arrendamientos, por ejemplo. Yo personalmente creo que no era la figura adecuada del arrendamiento. Esto había que someterlo a un régimen de derecho público 100%. Se visaban planos de mensura sobre bienes del dominio público. Eso daba pie a usucapiones, a la cobranza del impuesto inmobiliario, juicios de usucapión en los que la provincia no era parte y no se enteraba nunca, nunca. Y por lo tanto perdía lastimosamente el dominio sobre este sector de su territorio. Y esa era la situación en Lechiguanas, por ejemplo, al 2008. En 2008 todo lo que no es azul estaba o intrusado, o con planos de mensura, o con juicios de usucapión, o dadas en arrendamiento. Es decir, situaciones irregulares completamente que nosotros comenzamos a combatir decididamente, la verdad que tardíamente. Demoramos 137 años, desde 1871 hasta 2007, 2008, que dijimos, no, esto es dominio público, no discutamos más, esto es dominio público, y lo planteamos. Nos defendimos en todos los juicios de usucapión, 825 creo que llevamos hasta ahora, 825 juicios. Si le pedimos al Superior Tribunal de Justicia que dicte una acordada, no fui yo, fue la doctora Misawa, que fue mi antecesora en la Fiscalía de Estado, que le pidió al Superior Tribunal de Justicia notifícanos de las usucapiones. Y eso fue crucial porque a partir de ahí nos opusimos a todas y todas las ganamos. ¿Por qué? Porque los jueces, desde primera instancia, pasando por las cámaras, hasta el Superior Tribunal de Justicia, aceptaron la postura que los bienes del dominio público obviamente son imprescriptibles, inalienables, y no se los puede vender salvo desafectación y pasarlos al dominio privado. Entonces, retomamos la acción para recuperar y emitimos determinados dictámenes en Fiscalía de Estado que después se transformaron en decretos. Por ejemplo, prohibimos la visación de planos de mensura sobre bienes del dominio público, algo elemental. No puede la Dirección de Catastro visar un plano de mensura sobre un bien del dominio privado. Hubo resistencia, pero finalmente logramos imponer nuestro criterio. Ordenamos al organismo recaudador que no cobre más allí el impuesto inmobiliario, le dimos instrucciones a la policía para que, bueno, dentro de las limitaciones ejerza la actividad de policía ahí, en fin, una serie de acciones. Dejamos sin efecto el régimen de arrendamiento y todo ello, todos esos dictámenes de Fiscalía de Estado se fueron convirtiendo en, voy a pasar esto porque son los contenidos de los dictámenes, se fueron convirtiendo en decretos, ¿no? El decreto 1186 del 2010 declaró la caducidad de los arrendamientos, prohibió visación de planos, impidió cobro de impuesto inmobiliario, instruyó a la policía, ratificó actas de toma de posesión por parte del Estado en la zona de islas. Y también iniciamos lo que yo considero lo más interesante, que es la etapa de recuperación. La etapa de recuperación es con la acción de lesividad en la mano. Es decir, lo que fue vendido irregularmente se declara lesivo. Este es un caso de una venta de una isla bien frente al puerto de Ibicuí. El puerto de Ibicuí para nosotros tiene un futuro, un presente y un futuro, no les voy a decir, pero la provincia de Entre Ríos apuesta muchísimo a ese puerto. Bien enfrente al puerto había una isla, se había vendido a esta empresa Florisú, Sociedad Anónima, que no existe más, y declaramos la lesividad de esa venta, y esa lesividad tuvo recepción favorable en el decreto correspondiente de lesividad y se planteó la acción de lesividad, que está en trámite. Todavía no hay acciones de lesividad que estén resueltas. Está en trámite y somos optimistas en relación al resultado. Y lo más importante de todo,
es que estos son otros decretos de lesividad. El primero que mencioné fue el primer caso, pero después empezamos a dictar otros decretos de lesividad y están mencionados, de lesividad de los decretos a su vez que habían adjudicado en venta. Ahí hay, en un caso 9.186 hectáreas, en otro caso 12.407, y así se van sumando. 825 casos de usucapión que les dije, y para mí este sería, desde mi punto de vista, nuestro logro jurídico más importante, que es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en una causa escalada, es una usucapión. Ahí el Superior Tribunal de Justicia adoptó una posición, que es, las islas son bienes del dominio público, no se discute. Segundo, son bienes que por tanto son imprescriptibles e inalienables. Tercero, son bienes del dominio público natural, no artificial, natural. Y por lo tanto, para operar la desafectación, el único instrumento que lo puede hacer es solo una ley del Congreso de la Nación. No una desafectación tácita, no una ley de la legislatura de la provincia, mucho menos una llamada ley de un gobierno de facto. Solamente una ley del Congreso de la Nación. Y, por tanto, las leyes o normas, cualquiera sea, que dispusieron la venta o concretaron una venta, son inconstitucionales. Por tanto, eso nos da a nosotros, digamos, la expectativa positiva de que en los juicios de lesividad vamos a poder recuperar, no sé si todo, pero gran parte del territorio que la provincia ha ido perdiendo a lo largo de la historia, por negligencia o por delincuencia, una de dos, pero esa ha sido lamentablemente la situación. Ya debo estar cerca del plazo de finalización de la exposición. Todo esto yo lo abrevio y digo lo siguiente. Esto es parte de la sentencia. Esta es la situación actual. Nosotros, fíjense que en el primer cuadro de estos mostramos que la mayoría de las islas al año 2008 estaban en una situación irregular de discusión. Hoy hemos logrado que la gran mayoría estén bajo un régimen de derecho público y el instrumento que damos nosotros para conceder el uso es un permiso de uso oneroso. Que quede claro que es precario, que quede claro que el titular es la provincia de Entre Ríos y que eso en algún momento se va a... Ahí hay muchos usos para ganadería, se extrae cerámica para hacer ladrillos. Cerámica Alberdi, por ejemplo, extrae todo el material de la zona de isla, lo transporta a Rosario, lo elabora y los ladrillos que se consumen, la marca es conocida, provienen de ahí. El vidrio, la gran cantidad de arena que hay ahí, el vidrio en la Argentina sale de la arena que está alojada en esa zona. Es decir, una riqueza considerable. ¿Qué es lo que yo tenía pensado unas conclusiones, pero lo escuché a Pablo Cabral y cambié de idea? Porque él hablaba de la tragedia de los bienes comunes. Estos son bienes comunes. El acuífero Guaraní, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay, el delta entrerriano, no es solo de los entrerrianos, es de los argentinos. El acuífero Guaraní yo diría que es de la humanidad. Entonces son bienes comunes. Yo creo que nosotros tenemos herramientas jurídicas para ejercer la defensa y la recuperación de estas tierras. A mí, les digo con absoluta sinceridad y sacándome todas las formalidades, haberme recibido en la Facultad de Derecho de Santa Fe, doctora, haber cursado el posgrado de Derecho Administrativo con usted, con Justo Reina, con Rubén Beder, con Federico Lisa,
y haber aprendido ahí y haber incorporado determinadas convicciones y después ser fiscal de Estado de mi provincia, vecina a la de ustedes, y poder concretar algunas de las cosas que nos enseñaron, para mí es un orgullo enorme. Y yo no creo que sea una tragedia el tema de los bienes comunes. Sí, es una tragedia si no hacemos absolutamente nada y dejamos que se autorregule, sin ninguna duda que vamos camino a una tragedia. A ver, digo una sola cosita, la ocupación de las riberas. Nosotros tenemos casos diarios del tema de hasta dónde se puede ocupar la ribera de un río. Si todos nos consideramos con derecho a ocupar la ribera del río, escuché ahora que el Código Civil achicó el Código sancionado, achicó el camino de Sirga y lo llevó de 35 a 15, no me parece una buena norma dentro de todo lo positivo que tiene el Código Civil. No le veo el sentido a eso. Yo creo que si nosotros trabajamos en esto, en el gobierno de estos recursos, bueno, me parece que estos son recursos que engrandecen a la Argentina. Yo hace poco tuve la suerte de ir a China, el gobernador me invitó a ir, y la verdad es que China tiene el 8% de la superficie del mundo y el 22% de la población. Y nosotros tenemos exactamente la relación inversa, mucho menos porcentaje de población y una porción de territorio y de riquezas en la Argentina extraordinaria. De manera que si nos dedicamos herramientas para recuperar, para reivindicar el dominio público, en el derecho las tenemos. Lo que nos falta tal vez es instituciones para gobernar este tipo de, digamos, de riquezas, ¿no? Y yo creo que no, que vale la pena, ¿Y qué otra disciplina jurídica que el derecho administrativo puede encargarse de esto? Yo no veo otra. Ni el derecho penal, ni el derecho civil, ni el derecho tributario, ningún otro, más que el derecho administrativo, tiene una pertinencia indiscutida. Y yo diría la obligación de que coordinemos esfuerzos entre todos. Acá hay muchos intereses, están los gobiernos, están las empresas, están las organizaciones ambientales, hay mucho por coordinar, pero creo que la práctica, el ejercicio, el estudio del derecho administrativo vale la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar voy a hacer una pequeña síntesis, no se vayan, de las exposiciones, nada, dos minutos. Yo creo que en común los tres expositores coinciden en la necesidad de un Estado fuerte, eficiente, inteligente, con mecanismos de participación ciudadana, utilizando tecnología adecuada, para poder administrar estos bienes que son de la comunidad, son bienes de todos. Ese sería el mensaje, si no hay alguno que opine lo contrario, los autores, es mi interpretación de la lectura, ya sea a través de la actividad en la evaluación del impacto ambiental, como escuchamos en la primera exposición, o cuando el Estado tiene que recaudar para cumplir sus funciones y también sus fiscalizaciones en el uso de esos bienes y en el cuidado del medio ambiente. Y por último, el caso paradigmático de Entre Ríos, donde durante gobiernos de facto estos bienes comunes fueron entregados a los privados, dentro de estas tres opciones que nos plantea el dilema de los bienes comunes. Y quiero, para cerrar, citar unas palabras de un autor italiano, Ugo Mattei, que escribió un manifiesto sobre los bienes comunes, porque en realidad no lo pensaba citar, pero el caso de las islas Lechiguana me dijo que es necesario por ahí traer una opinión sobre esta cuestión de la privatización de los bienes comunes. Dice: cuando el Estado privatiza ferrocarriles, una línea aérea, cuando intenta privatizar el servicio de agua potable, o la universidad, o las islas Lechiguana, agregaría yo, está expropiando a la comunidad, a cada uno de sus miembros pro cuota,
de sus bienes comunes, de su propiedad común. Esto significa que cada vez que la autoridad política privatiza, el gobierno expropia a cada ciudadano de su cuota parte del bien común expropiado. Lo cierto, sin embargo, es que la tradición constitucional liberal no duda en tutelar al propietario privado frente a la autoridad pública, frente al Estado a través de institutos como la indemnización o, en su caso, la llamada reserva de la ley, institutos que trabajamos mucho en el derecho administrativo. En cambio, no admite tutela jurídica alguna, comenzando por la constitucional, cuando el Estado transfiere al sector privado bienes de la colectividad, bienes comunes, no sometidos a un régimen de propiedad privada. La conciencia de los bienes comunes como instrumentos políticos y constitucionales de satisfacción directa de las necesidades y de los derechos fundamentales de la colectividad no surge en los despachos. Constituyen más bien producto político todavía técnicamente amorfo, que arraiga en el sentido profundo de injusticia que da la vida al derecho. Yo creo que un ejemplo de esta visión un poco negativa es la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos, que se hizo cargo de la recuperación para todos nosotros de esos bienes comunes que fueron ilegítimamente apropiados por particulares. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a los panelistas, profesores Pablo Cabral, Daniel Gómez Sanchís, Julio Rodríguez Íñez e Iván Budassi. Invitamos